Hola, mi nombre es el profesor Miguel Ángel Figueroa y en esta oportunidad vamos a dar inicio a las clases en la modalidad virtual del curso de Macroeconomía 1. Entonces, para iniciar con este curso, primero partamos de una serie de definiciones generales que vamos a estar empleando a lo largo de todo el curso y la más básica de ellas, dando de hecho un paso hacia atrás, sería entender, ¿no?, qué se conoce, qué se comprende por economía. Todos sabemos ya por visto en cursos que seguro han llevado previamente que la economía es una ciencia social. Una ciencia social porque estudia las decisiones y las interacciones y el impacto que tienen las personas, ¿no?, en otras personas dentro de una sociedad. Y cómo esas personas toman decisiones que efectivamente afectan a uno mismo y a los otros en un contexto de escasez, con el objetivo de aprovechar al máximo los recursos escasos y disponibles que tengan, ¿no? Para obtener el máximo de beneficio, ganancia posible. Este es en sí el concepto general que se puede encontrar en la literatura de lo que se concibe como economía. Particularmente cuando nos focalizamos en la rama de la microeconomía, estamos analizando estas interacciones, ¿no?, este conjunto de decisiones, este conjunto de interrelaciones entre los agentes, pero de un mercado en particular, de un mercado a la vez, de un bien a la vez, ¿no? Por ejemplo, el mercado de camisas. En ese mercado analizamos a los consumidores que están en ese mercado, a los productores, al Estado, que es el encargado de determinar los derechos de propiedad, es decir, las reglas de juego que permitan que exista un mercado, a fin de que a través de las fuerzas de la oferta y la demanda, en un contexto de competencia perfecta, se puedan definir las variables de equilibrio, es decir, el precio y la cantidad. Nuevamente, recalcando el hecho de que es un análisis microeconómico, micro, pequeño, de un solo mercado. A diferencia del análisis macroeconómico, que básicamente también analiza, ¿no?, las interacciones, ¿no?, de los individuos, las decisiones de la población, pero a una escala mucho más grande, a una escala macro, macro grande, ¿no? Particularmente lo que se va a analizar aquí es cómo las decisiones a nivel de un país influencian a todo el país en sí y a otros países. Y vamos a hablar de variables que permiten justamente medir e identificar los niveles de actividad económica que existan en un país y cómo estos se ven afectados por otros países, ¿no? Variables que vamos a definir a lo largo de este curso, como el Producto Bruto Interno, que estoy seguro que lo han escuchado, variables como el consumo, pero no de un solo mercado, sino de todos los mercados a la vez, el consumo que existe a nivel del país, ¿no?, el gasto total que realiza el Estado, ¿no?, en todas las intervenciones que realice, ¿no?, las inversiones tanto de los individuos como de las empresas, ¿no?, a nivel del país, y su comunicación con el mundo externo, que son las exportaciones, las importaciones, como vamos a estar definiendo más adelante. ¿Sí? Entonces, básicamente, eso es lo que entendemos por macroeconomía, ¿no? Este análisis de este grupo de decisiones a nivel de un país, ¿no?, y cómo esto se refleja en la economía nacional, ¿no? Este estudio de la economía de una zona o país o grupo de países, ¿no?, y la interacción que tienen con otros. Algunas variables clave que vamos a ir definiendo también que permiten justamente medir las decisiones y el impacto que se toman entre países son también la inflación, ¿no?, que vamos a definir más adelante, los, el nivel de empleo o no desempleo que exista en un país, el nivel de crecimiento económico que se pueda percibir. Todas estas son variables que vamos a ir definiendo poco a poco en el curso. Entonces, habiendo definido esos conceptos iniciales, podemos dar inicio al primer tema que vamos a estar analizando, que está definido, como seguro han ya revisado en la literatura que les he comentado, como la producción agregada. ¿Sí? Entonces, la producción agregada se refiere, como su mismo nombre lo indica, al nivel o a la medida, ¿no?, la cuantificación de los productos
finales, ¿no?, en total que realiza un país, ¿no? Por eso agregado, ¿no?, del todo lo que se produce en un país. Y la medida por excelencia, ¿no?, para determinar el nivel de producción agregada, es decir, cuánto es lo que ha realizado un país en un determinado periodo de tiempo, como deben haber escuchado antes ya, es el Producto Bruto Interno, ¿no?, el PBI. Esta medida que permite medir el nivel de actividad económica de un determinado país en un determinado momento del tiempo y que de hecho es una variable construida, ¿no? No es algo que exista de manera directamente observable, sino que es un artificio generado, de hecho, no hace tanto tiempo eh, por diferentes economistas, ¿no?, a lo largo del mundo. Ahora, en este momento yo los invito a todos a investigar, ¿no?, ya sea en distintas fuentes que puedan obtener a través de internet, a través de distintas páginas. Estoy seguro que se les pueden a ustedes mismos ocurrir cuáles, y que respondan a una pregunta que les voy a hacer, y luego en la clase que vamos a tener posteriormente en Zoom, aquellas personas que me respondan primero a esta pregunta, lo consideraré especialmente como puntos de participación. Es de hecho una pregunta que todo economista debería saber, pero se sorprenderían de saber que realmente muy pocos se molestan en irlo averiguando y ir estando al tanto de esto. Y la pregunta es, ¿cuál es el PBI de tu país? ¿Cuál es el PBI, en este caso, del Perú? Quisiera que me den una respuesta completa, ¿no?, que me digan en los últimos 3 años, ¿no?, digamos de repente a partir del año 2018, cuál ha sido el PBI, ¿no? Cómo se ha ido comportando luego hacia el año 2019, qué proyecciones se tienen para este año 2020 que aún no termina, qué se esperaría que suceda con este PBI y cuál sería el monto proyectado para el año 2021. Y explican un poco de eso, ¿no? Entonces eso se los dejo como tarea y les recomiendo nuevamente que siempre, todos los años, estén al tanto de cuál es el PBI, ¿no? Porque es algo que realmente un economista mínimamente debería saber eso, ¿no? Ahora, habiendo dicho eso, y con la relevancia que tiene el PBI como una medida, ¿no?, construida del nivel de actividad económica, se sorprenderían en saber que, como les mencioné hace un momento, esta variable no es tan antigua, que digamos. De hecho, si vamos a lo que sucedía en las épocas, por ejemplo, de la Gran Depresión, ¿no?, en Estados Unidos, época crucial para el momento, uno de los momentos más cruciales en la economía, ¿no?, 1929, época de la Gran Depresión, ¿no? Aquí en el siglo XIX, y también en esta época de la Gran Depresión, en esos periodos de tiempo, no existía, no se disponía de un indicador tal como el PBI que pueda medir el nivel de producción agregada de un país. Entonces, el PBI no era calculado como tal. Lo que se hacía era observar otras variables que existían en un determinado país, y a través de estas variables proxy, es decir, aproximadas, porque no eran una variable directamente contrastable con el nivel de actividad económica, pero al observarlas podían formar ciertas deducciones de qué es lo que venía pasando en un determinado país. Y esas variables, por lo general, solían ser la producción de minerales, ¿no?, materias primas, como por ejemplo el hierro, o el nivel de ventas de grandes empresas. El nivel de ventas de grandes empresas. Entonces, en estas épocas, ¿no?, en el siglo XIX y también en 1999, ¿no?, época de la Gran Depresión, cuando de hecho indicadores clave hubieran permitido tomar decisiones cruciales para analizar, ¿no?, los eventos que sucedieron y tomar mejores decisiones al respecto, no existía una medida agregada de lo que estaba sucediendo en la economía. Lo que se observaba era los niveles de producción, ¿no?, de esos minerales, los niveles de ventas de las empresas, y a través de esto se formaba una conclusión de qué es lo que venía pasando en cada país, ¿sí?
Eso es lo que se usaba para saber qué es lo que sucedía en la economía en su conjunto. Y no fue sino hasta finales, ¿no?, de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, World War II. No fue sino hasta finales de la Segunda Guerra Mundial que se construyó, se elaboró el sistema de contabilidad nacional. Entonces, con este sistema de contabilidad nacional, finalmente se permitió, ¿no?, fue posible calcular de una manera mucho más precisa, ¿no?, y dejar de usar estas variables, por así que, de cierto modo, pueden seguir siendo usadas como cierta referencia, pero no van a ser tan completas como el PBI, ¿no? Pero a finales de la Segunda Guerra Mundial, creándose, ¿no?, el sistema de contabilidad nacional, ¿sí?, fue posible calcular la producción agregada a través, ahora sí, de lo que se concibió como el PBI de un país de manera agregada, ¿no? Y bueno, también existen cifras, de hecho, del PBI antes de este periodo, previas a la Segunda Guerra Mundial, pero estas cifras fueron construidas de manera retrospectiva, es decir, se construyeron y se estimaron hacia atrás. Una vez que luego de esta época ya se concibió la manera de cómo calcular esto, se hizo un cálculo hacia atrás, porque recién después de esta época, al crearse, ¿no?, el sistema de contabilidad nacional, se determinaron los cálculos y las metodologías para poder hacer este indicador, ¿no?, de la economía. ¿Sí? Entonces, como estamos hablando particularmente del PBI, ¿no?, y de su medición, en la literatura existen diferentes formas planteadas para calcular este nivel de actividad económica, ¿no?, para calcular el PBI. ¿Sí? Para esto, simplifiquemos un poco nuestro modelo, el modelo de análisis, nuestra simplificación de la realidad que hagamos algunos supuestos para poder entender de manera simple las distintas formas que existen para calcular el PBI, ¿sí? Entonces, imaginemos que en un país, ¿sí?, país X, existen dos empresas, ¿sí? Vamos a llamarlo la empresa 1, ¿sí?, y la empresa 2. Imaginemos que la primera empresa es una empresa de metales, siderúrgica, que produce acero. Y una segunda empresa, este es un ejemplo típico, de hecho, que van a encontrar en la mayoría de libros de la literatura. Una segunda empresa que produce automóviles, ¿sí? Como bien sabemos, los automóviles se pueden producir con acero. En este ejemplo, de hecho, lo es. Entonces, sabemos que el acero es un insumo, ¿no?, para poder hacer los automóviles. Entonces, digamos que la empresa 1, ¿no?, la empresa que produce acero, cuando produce, ¿no?, y vende su acero en el mercado de acero, tiene un ingreso, ¿no?, genera un ingreso de 100. ¿Sí? Eso es lo que recibe la empresa por producir sus planchas de acero, si lo quieren ver así. Pero para poder producirlo, la empresa ha tenido que incurrir en gastos, ¿verdad? ¿Qué gastos ha tenido la empresa? Aquí viene un segundo supuesto. Sabemos por los temas de microeconomía que para que una empresa pueda producir algo requiere de factores de producción, los cuales hemos definido como la mano de obra, ¿no?, el trabajo, o el capital, que venían a ser las maquinarias, ¿no?, los materiales que se requieren para poder construir, ¿no?, todo aquello que, las herramientas, ¿no?, que se emplean para construir. Pero vamos a hacer un supuesto simplificador y vamos a asumir que el único insumo que usan las empresas en este contexto, ¿no?, aparte de las materias primas, el único factor va a ser el trabajo, ¿sí? Es decir, el único gasto, como solamente trabajo, va a ser el salario. Entonces vamos a asumir que el salario, que vamos a denominar con la letra W por wage, eso ya lo conocemos, para producir el acero, ¿no?, que lo terminan vendiendo a 100, la empresa requiere pagarle a los trabajadores que tenga en total un gasto de 80. Entonces, a todos los trabajadores, ¿no?, sumando lo que le pagas a todos, gastas 80 la empresa. Entonces, ahora nosotros podemos determinar
el beneficio, vamos a llamarlo con letra pi, ¿no? El beneficio que tiene la empresa. Entonces, si ganó 100, pero gastó 80, eso quiere decir que las ganancias de la empresa van a ser 20. Así vamos planteando nuestro ejemplo, ¿no? Ahora, con la empresa de automóviles vamos a hacer lo mismo, ¿no? Vamos a asumir que el ingreso, ¿sí?, que tiene esta empresa por producir, ¿no?, y vender luego estos automóviles en el mercado de autos, sea 200. Pero para poder producir, ¿no?, y ganar esos 200, la empresa automovilística incurre en una serie de gastos, ¿no? ¿Cuáles son esos gastos? Bueno, ¿qué necesita para producir un automóvil? ¿El automóvil de qué está hecho? De acero. Entonces, primero necesita comprarle a la empresa 1 el acero que ha producido. Y ya sabemos que la empresa lo está vendiendo a 100. Entonces, por el acero, gasta 100. ¿Sí? Que es el ingreso que de hecho tiene la empresa 1. Pero adicionalmente, no se va a hacer solo el automóvil, ¿no? Esta empresa de automóviles también requiere pagarle a sus propios trabajadores, ¿sí?, para poder producir el automóvil. Digamos que en total gasta 100 en todos los salarios, ¿no? Que de hecho, bueno, más concretamente, si lo quieren ver más precisamente, esto no sería solamente W, ¿no? Sería, de hecho, W multiplicado por L para tener por completo el gasto en trabajo, ¿no? W el salario, L la cantidad de la mano de obra que tenga cada empresa, que no necesariamente tienen que ser la misma. Al multiplicar eso estaríamos encontrando el gasto en trabajo, ¿sí? Y bueno, como hemos asumido que no hay otros factores de producción, esos serían los gastos en los que incurre la empresa y el beneficio que tendría esta empresa automovilística, ¿no? Digamos que, bueno, gastó 170, ganó 200, el beneficio sería de 30. ¿Sí? Entonces, mínimamente en nuestro ejemplo de economía simplificada, donde asumimos que en este país existen solamente 2 empresas y asumimos que esos son los ingresos y los gastos que tienen para producir este único bien, que también estamos asumiendo que es lo único que se produce, un automóvil, ¿no?, en esta economía, ya tenemos suficientes datos para poder aplicar distintas metodologías para calcular el nivel de actividad económica de un país, es decir, el PBI. ¿Sí? Y vamos a entender entonces que una de las metodologías, ¿no?, maneras de medir el PBI, ¿no?, vamos a ponerlo por acá, manera número 1, es calcularlo a través del valor de los bienes, ¿sí?, y servicios finales que se producen en la economía en un determinado periodo de tiempo, ¿sí? Todas esas palabras son importantes, ¿no? Bienes y servicios finales, énfasis en finales, a través de esta primera manera. Entonces, observemos los datos que tenemos. Observemos las 2 empresas. La empresa 1 produce acero. La empresa 2 produce nuevamente, ¿no?, automóviles. Y eso que produce la empresa 1 es 100, tiene un valor de 100, y lo que produce la empresa 2 es 200. Entonces uno inicialmente podría pensar, entonces el bien y servicio final de la empresa 1 vale 100, y el bien es un bien en este caso, no es un servicio, no es un bien, ¿no?, el automóvil. El bien de la empresa 2 es 200, entonces se podría decir, como es el valor de los bienes y servicios finales, yo tengo que sumar 100 más 200, 300, y eso sería el PBI. No, en este caso no sería de esa forma, porque estamos haciendo énfasis en que tenemos que únicamente contabilizar los bienes y servicios finales, y en este caso la empresa 1 no considera y no transa al acero como si se tratara de un bien final, porque esto se lo vende a la empresa 2 para que lo use como un bien intermedio, como un insumo para producir automóviles. Entonces estos 100 no deberían ser considerados dentro del cálculo del PBI, sumando 100 más 200, porque estaría haciendo una duplicidad en la contabilización, ¿no? Porque estos 200, de hecho, el valor del automóvil ya contienen, ¿ven?, como se dan cuenta, el valor del acero. Entonces, considerando esos datos, con nuestra primera manera de calcular el PBI, nos quedaríamos únicamente con el valor del bien final y no de los insumos que se usaron para producirlo, que han sido hechos por otras empresas.
Entonces el PBI, con esta primera definición y esta primera metodología, sería la suma de los bienes y servicios finales, como solamente hay uno, el automóvil, el único, 200. Primera manera de calcular el PBI. ¿Sí? Ahora, una segunda manera de cálculo del PBI va a estar definida por el valor, ¿no? También valor o suma de los valores, ¿no? Valor, suma, aquí también valor o suma, ¿no? De los bienes y servicios finales, ahora aquí también valor, suma del valor añadido o agregado, como se dice en algunos libros, añadido, agregado, del valor añadido de la economía en un determinado periodo, ¿no? Entonces se dan cuenta que siempre lo termino así, ¿no? En un determinado periodo, porque efectivamente el cálculo del PBI tiene que hacerse para periodos específicos, ¿no? Usualmente se suele conocer como un valor anual, pero también existen de hecho valores trimestrales, ¿no? Valores mensuales. Entonces definamos en primer lugar el periodo de tiempo de análisis y el valor de actividad económica en ese periodo, ¿no? Entonces eso tiene que estar estandarizado. Entonces, este segundo método, ¿no? El valor o la suma del valor añadido que se genera en la economía. ¿Qué es el valor añadido? Es todo el valor que le agregan las empresas a los insumos con lo que trabajan y luego justamente el nuevo valor que se concibe de este producto final creado, ¿no? Es decir, viendo nuestro ejemplo, ¿cuál es el valor añadido que ha generado la empresa de acero? ¿Cómo calculamos? Tenemos que considerar para la empresa 1, ¿no? Aquí lo ponemos, empresa 1. Empresa 1, valor añadido. ¿Cuál es? Para calcularlo vamos a tomar el valor del bien que está produciendo la empresa, bueno, de todos los bienes. En este caso solamente es uno, ¿no? Una plancha de acero. 100. Y vamos a restarle el valor de los insumos intermedios, porque así estamos obteniendo a esos insumos intermedios cuánto más valen ahora, ¿no? Pero esta empresa de acero no tiene insumos intermedios, ¿no? En nuestro ejemplo simplificado, estamos asumiendo que simplemente produce el acero. Entonces el valor de su insumo intermedio es 0. Entonces así podemos calcular el valor añadido que ha generado la empresa al producir esta plancha de acero. 100. Y hagamos el mismo cálculo ahora de la empresa 2, su valor añadido. Sabemos que el automóvil vale 200, pero a ese valor de 200 tenemos que quitarle el valor de los insumos o de los bienes intermedios para saber cuánto se le agregó de valor a esos bienes, ¿no? A esos insumos intermedios. Y vamos a ver que se le agregó un valor de 100. ¿Sí? Entonces, con esta segunda metodología nosotros podemos finalmente determinar, como lo dice, ¿no? Aquí el enunciado, ¿no? El valor o la suma de todos los valores añadidos generados en la economía. Entonces podemos nuevamente llegar al cálculo del PBI, que sería 100 más 100, 200. ¿Sí? Tendríamos nuevamente el cálculo realizado. ¿Sí? Segundo método para calcular el PBI. Y finalmente, un tercer método, lo vamos a poner por acá. ¿Sí? Un tercer método para el cálculo es el que se conoce como la suma, ¿no? El valor, la suma de las rentas de la economía, nuevamente, ¿no? En un periodo de tiempo determinado. ¿Sí? La suma de las rentas de la economía en un periodo de tiempo determinado. Entonces, primero definamos qué son las rentas. ¿Sí? ¿Qué son las rentas de la economía? Existen, en este modelo simplificado que estamos analizando, existen dos tipos de renta. Lo vamos a escribir por acá. Aquí hay un poco de espacio. Está la renta. Aquí. La renta de trabajo. ¿Sí? Es la renta de trabajo que se define como la parte de los ingresos que las empresas destinan
para pagar justamente a sus trabajadores, es decir, el gasto en trabajo que realizan todas las empresas de la economía. A eso lo estamos definiendo como renta de trabajo, ¿sí? El gasto en trabajo que realizan todas las empresas en la economía. Es decir, yo observo a todas las empresas, veo cuánto gasta cada uno en trabajo, en sus trabajadores, sumo todo eso y así obtengo la renta de trabajo, ¿sí? Y la segunda renta que vamos a analizar es la renta de capital, también conocida como renta de beneficio, ¿sí? Renta de capital, renta de beneficio. Entonces aquí quiero hacer énfasis en que no vayan a confundir los términos con lo que hemos visto en los cursos de microeconomía, porque en microeconomía nosotros usamos la palabra capital para definir a uno de los factores de producción, es decir, las maquinarias, ¿no? Los utensilios, las herramientas para producir, todo aquello que no se queda dentro del bien que finalmente se transa en el mercado. Pero aquí no estamos refiriéndonos a ese capital. Aquí cuando hablamos de renta de capital nos estamos refiriendo a las ganancias de la empresa. Entonces cuando yo mencione aquí capital, a menos que diga lo contrario, me estoy refiriendo a cuánto ha ganado cada empresa por transar en su respectivo mercado. Volviendo a nuestro ejemplo, la empresa de acero ha transado en el mercado de acero, la empresa de automóviles ha transado en el mercado de automóviles, ¿no? Y bueno, también transó en el mercado de acero para poder adquirir su insumo, ¿sí? Entonces ven, esta empresa transó en un mercado, en el mercado de acero, esta empresa transó en dos mercados, en el mercado de bienes intermedios y en el mercado final, ¿no? Entonces, volviendo a nuestra tercera manera de medir el PBI, la suma de las rentas. En nuestro ejemplo simplificado, renta de trabajo y renta de capital, las ganancias. Entonces, ¿cómo lo calculamos? Tenemos acá que para la empresa 1 vamos a poner sus rentas. Y luego para la empresa 2 también vamos a poner sus rentas, ¿no? Empresa 2, ¿no? Sus rentas. ¿Cuántos son? Primero, ¿cuánto es la renta de trabajo de la empresa número 1? ¿Cuánto gastó en trabajo? 80. ¿Cuánto es la renta de trabajo que gastó la empresa 2? 70, ¿no? Esto gastó en trabajo, ¿no? Y a eso le tenemos que sumar para calcular la renta total, ¿no? De las empresas, ¿no? La suma de sus rentas. ¿Cuánto es la renta en capital de la empresa 1? Es decir, la renta de beneficio, ¿no? ¿Cuánto ganó? Ganó 20. ¿Y cuánto ganó la empresa 2? ¿Cuál es su renta de capital? 30. Es decir, ¿cuál es la renta, ¿no? El nivel de rentas totales de la empresa número 1? 80 más 20, 100. Y de la empresa 2, lo mismo, 100. Entonces ahora tenemos las rentas de cada empresa. Lo que toca hacer es sumarla, las rentas, para calcular el PBI. 100 más 100, 200. Vemos que los tres métodos nos llevan al mismo resultado. El cálculo del PBI en este modelo simplificado, 200. Entonces ahora nosotros podemos resumir, ¿no? Todo lo que acabamos de decir de esta manera. Tenemos que el PBI de un país puede ser concebido o calculado como el valor, ¿no? El valor o la suma que tienen los bienes y servicios finales, ¿no? La suma de los valores de los bienes y servicios finales también puede ser concebido como la suma, ¿no? La sumatoria del valor agregado que genera cada una de las empresas, ¿sí? Segundo método que vimos, o también, y debería coincidir con la suma, ¿no? De los valores de las rentas que se generan en esta economía, ¿no? Que genera cada una de las empresas. Entonces el PBI se puede calcular a través de estos métodos. Y vamos a ver que estos dos métodos iniciales que se refieren al nivel de producción, ¿no? al nivel de valor agregado que se genera también en el proceso productivo, ambos lo ven o miden este cálculo desde la perspectiva de la producción. Perspectiva de la producción. Pero aquí, a través de este método, estamos haciendo un enfoque más
en las rentas, ¿no? La perspectiva de las rentas. Eso es lo que observamos, ¿no? No observamos lo que se está produciendo acá, como si se está haciendo acá. Aquí observamos las rentas de trabajo y de capital generadas en la economía. No observamos el valor de los bienes y servicios finales, observamos las rentas, ¿no? Lo que se gasta y lo que se gana. Aquí observamos lo que se produce, ¿no? Y bueno, en este caso, y aquí en este caso, en el valor agregado de eso que se produjo, ¿cuál fue el valor agregado que se generó? Perspectiva de la producción, perspectiva de las rentas. Entonces tenemos esos métodos.